Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una persona que ha sabido convertir los retos en oportunidades. Les cuento sobre él. Es un joven que padece síndrome de Asperger o TEA, trastorno del espectro autista, de alto funcionamiento. Desde muy chico ha tenido que enfrentar el ser distinto y aprender a conocer el mundo desde un panorama de neurodiversidad. Por muchos años enfrentó retos en su desarrollo, en el aprendizaje y con la interacción con otros. Padeció muchos años de bullying por ser diferente. Tuvo la oportunidad de contar su historia y a raíz de eso dio luz a un movimiento que promueve la tolerancia y la aceptación. Junto con sus hermanos, su proyecto Altavoz ha llegado a un sinfín de escuelas, universidades, congresos y talleres. Han tenido apariciones en radio, televisión, periódicos y revistas, así como un seguimiento muy grande en redes sociales. Hoy, él busca lograr cumplir sus sueños, por lo que es estudiante de Economía, Políticas Públicas y Matemáticas Aplicadas en Trinity College. También está en el proceso de publicar un libro que narra su historia a dos voces, con su madre y el camino que recorrieron juntos, desde dos perspectivas, para llegar hasta donde está hoy. Sabe que su testimonio como embajador de quienes son diferentes es importante y quiere asegurarse que llegue lejos y represente a esos que no tienen voz. Con gran emoción le doy la bienvenida a Fernando López, Efecto Inspiración. Fer, gracias por haber aceptado mi invitación. No, pues gracias por invitarme en el primer lugar. Estoy muy contenta de tenerte hoy en este programa, Fer, porque tu historia nos demuestra que todo es posible y me encanta poder escucharlo de tu voz. Y bueno, quiero empezar preguntándote, Fer, platícame un poquito de dónde vienes, un poquito de contexto sobre tu familia, tus hermanos, cuántos años tienes. Cuéntanos un poquito de ti a grandes rasgos. Bueno, pues empezando con la familia. Mis hermanos traigo dos. Uh-huh. Sería un hermano y una hermana. En el que a la hermana le gano 3 años y a mi hermano le gano 5. Aún y con la distancia, pues definitivamente nos quedamos muy bien entre sí. Así que ahí no hay disputas familiares de los cuales hablar. Pues sí, y en cuanto a, digamos, de la escuela de donde vengo, pues ahí en la escuela del americano estuve desde, ¿cómo sería? El nursery hasta ya el último año de bachillerato. Okay. Y fue ahí donde dio inicio el proyecto de Altavoz. Fue durante esos grados, particularmente fue en 9º grado donde inició el proyecto, 9º siendo segundo de secundaria. No, perdona, se me hace que es tercero secundaria. 9º, tercero, sí. Es tercero sí, secundaria. Sí. Chin, para estar estudiando matemáticas luego se me está yendo. Pues fue en esa escuela donde pues estuve estudiando y medio, digamos, batallando por el hecho de que mi diagnóstico del que hablas en la introducción, sí. Eso no me lo dieron hasta que tenía, ¿cuántos eran? 13, se me hace que a mis 13 años por ahí. Okay. Un poquito antes de cuando inicié el proyecto Altavoz en tercero de secundaria. Uh-huh. Así que prácticamente toda la primaria me la pasé sin saber que tenía esta condición y sin poder hablar con mis maestros, bueno, tal vez no yo, pero mis papás, hablar con mis maestros acerca de mi condición y cómo
sería mejor para adaptarme al sistema educativo, porque ya que se asumía que yo nada más era un estudiante ordinario que no tenía nada, pues ahí hubo unos problemillas con los que me encontraba. Primero a mencionar sería que me solía distraer mucho durante las clases. No porque no me interesaba aprender ni nada de eso. Era la mayoría del tiempo porque cuando el maestro estaría hablándonos de un tema, yo me agarraría de un pedazo de lo que mencionaba y luego fácilmente ya me fui a otro lado con eso. Y luego cuando regreso reconociendo que pues aún está la clase, ya la clase fue a otro lado y me perdí hacia qué dirección se fueron y por qué. También suelo clavarme en un punto no solo cuando estoy pensando conmigo mismo, pero también cuando no me quedó algo exactamente claro. Cuando algo no me queda claro, me clavo en eso. Así que le preguntaría al maestro. Y si su respuesta no me aclara la duda, le pregunto otra vez. Uh-huh. Y si aún no me aclara, le pregunto otra vez. Y seguramente cualquiera puede entender por qué ahí habría un problema con los maestros. Porque nada más pensando que nada más le estoy tomando la tira y tratando de molestarlos como delincuente. Yeah. También, como una anécdota muy chistoso, cuando primero me dieron la tarea, como era escuela que se enseñaba en inglés, uh-huh, se le decía homework, ¿sí? Que significa trabajo en casa. Uh-huh, uh-huh. Así que yo lo interpreté como que nada más hago este trabajo en casa y no hay razón por qué traerlo a la escuela. Pues, claro, sí. Es el trabajo en casa, así que ¿para qué me la tengo que traer a la escuela? Y pues los maestros pensarían que nada más no hacía la tarea. Pensaban que yo era bien flojo y no sabían que nada más yo no entendía que la tarea era para traerse a la escuela. Claro, claro. Y pues también eso es en la parte académica. También particularmente como viene siendo parte de los síntomas de aquellos que estamos en el espectro autista, pues primordialmente viene lo social, en el que se nos hace muy difícil poder entender a los demás. Esto viene siendo por nuestras neuronas espejo, que es lo que utilizamos para poder aprender, pues, iniciando a hablar. Porque si eres así un bebé, no... O sea, como sin saber ningún lenguaje vas a aprender un lenguaje? Aprender sea el español o el inglés o cualquier lenguaje que hablen tus padres, lo aprendes al imitar. Claro. Y eso es de lo que se encargan las neuronas espejo. Y no solo de cómo hablar, pero también de cómo entender a las otras personas. Es decir, los contextos sociales. Esas señales que no son directas. Lo aprenden los niños al imitar. Uh-huh. Y pues con nosotros que estamos dentro del espectro, no está bien refinado esa habilidad. Así que, como sería de esperarse, yo me tardé mucho en aprender a hablar, me tardé también mucho en aprender a caminar y no hablaba mucho con mis compañeros. Hasta también como otro anécdota chistoso, mis papás pensaban que yo estaba sordo porque no les ponía atención cuando me hablaban. Y luego hasta una vez me pusieron ahí en un lado en un cuarto, ahí sentadillo, viendo en una dirección y atrás de mí tirando unos libros así pesadísimos. ¡Pah! Y yo nada más ahí viendo a la esquina y de que, mira, una telaraña. O sea, no, hombre, no ponía atención porque no entendía que había necesidad de poner atención. Porque, de nuevo, estoy entrando al mundo sin habilidad de agarrar contexto de las cosas y pues, entenderla cómo funcionan. Así que cuando estoy en la primaria, especialmente siendo tiempos en el que pues a fines de primaria ya estás empezando a entrar a la adolescencia, donde ahí empiezan a haber muchos cambios, especialmente cambios sociales. Yo no andaba atento a esas cosas, yo nada más siguiéndole a la misma trama de siempre. Por ejemplo, a mí me gusta abrazar, abrazar con fuerza además. Es algo que sueles ver desde bebés hasta niños porque pues, es un instinto natural. Pero generalmente los niños aprenden que
bueno, entre hombres también no se hace esas cosas, es lo social que adaptan, pero yo pues no entendía eso, yo no entendía que habría, digamos, algo negativo con abrazar a alguien como una manera de saludar. Ujú. Y pues iría con mis compañeros hasta cuarto de primaria y quinto de primaria y los abrazaría y pues obviamente se sentirían raros. Ya. Pero, Fer, déjame nada más te interrumpo aquí un poquito, Ah, porque claro. todo lo que tú estás diciendo nos da como mucha luz de entender cómo funciona la neurodiversidad. El hecho de que tú nos expliques esto de cómo el Asperger o cómo las personas que están en el espectro autista procesan de una manera diferente, nos da como mucha luz para poder entender. Pero yo quiero preguntarte, ahorita que me estás platicando de todo esto, tú nos dices que más o menos a los 13 años fue cuando te diagnosticaron. ¿Tú qué sentiste en el momento en que te dijeron tienes Asperger? ¿Qué fue lo que tú experimentaste? ¿Cómo lo tomaste? ¿Te hiciste como consciente de esa condición? O platícame un poco de cuando te dan ese diagnóstico, ¿qué pasa por tu mente y tu corazón? Bueno, pues el diagnóstico fue más o menos en dos partes. Primero fue la parte en la que empezaba la sospecha de que tenía algo, que fue cuando estaba pasando con muchos doctores y terapeutas aquí en México. Uh-huh. Y lo tuve que, para confirmar y estar seguro de que sí era eso y no era algo más, tuve que ir con un doctor en Estados Unidos. Okay. Pero esa parte en la que reacciono a entender que hay algo pues, que está fuera de lo normalillo conmigo, fue ya un poquito al final de ese primer proceso de diagnóstico, Uh-huh. en el que le decía a mi mamá, ¿y por qué ando yendo con tantos doctores y terapeutas y mis hermanos no? O sea, ¿qué onda conmigo? Pues le preguntaba eso porque pues, cualquiera entiende que, especialmente entendiendo que es un doctor, yo andaba pensando, o sea, si estoy yendo con tantos, estaré enfermo, tendré algo mal. No me siento mal, pero, o sea, ando con bastantes, así que, pues le preguntaba a mi mamá, pues, ¿qué es lo que tengo? Y me decía que, de la manera que me lo explicaba era que lo que yo tenía era una caja de herramientas que era distinta a los demás. Uh-huh. Y que mis herramientas, pues, al proceso del diagnóstico eran herramientas que están tratando de averiguar, de entender qué es lo que tenían para luego entender a cómo lidiar con las diferencias. Obviamente siendo niño pues no le entendí muy bien esa explicación, así que aún así le entré con la pregunta fuerte. ¿Es lo que tengo una enfermedad? Y me dijo no. Me dijo que no era una enfermedad. Y yo, siendo alguien que dependía mucho de mi mamá para saber varias cosas del mundo, porque ella siempre me andaba cuidando, lo tomé por su palabra y dije, bueno, te confío. Claro. Y qué inteligente tu mamá, porque si bien nos dices que en ese momento tú de niño a lo mejor no entendiste bien esa parte de las herramientas, es una manera como muy, muy clara hoy, a lo mejor ya que eres más adulto, de entender que definitivamente no es ninguna enfermedad, que definitivamente es simplemente una manera de ver el mundo diferente. Fer, tú ahorita nos decías también que parte de lo que tú viviste en tu niñez era como la falta de poder socializar, como que era una parte importante. Y leímos también en tu semblanza que tú padeciste o sufriste de bullying porque tus compañeros pues a lo mejor no entendían todavía esta parte. Te quiero hacer dos preguntas, pero vamos a iniciar primero con esta, que es, ¿qué significó para ti? ¿O cuál es el, como dirían en inglés, el outcome? ¿Cuál es el resultado
de que una persona esté siendo bulleada? O sea, ¿cuál es como esa parte de ese resultado que pudiera ser, pues a lo mejor no tan positivo? ¿Y cómo lograste tú sobrepasarlo? Platícanos de esa parte pues de esa etapa difícil. Pues era particularmente difícil en el sentido que estaba llegando a un tiempo a fines de primaria en el que aún no entendía cómo socializar con los demás, obviamente, pero estaba empezando a entender que mis compañeros estaban viendo algo que yo no. Estaba empezando a tener esa conciencia de que hay algo que se me está faltando. Y pues por más que intentara, no se me ocurría. Batallaba para entender por qué las reacciones diferentes, por qué de repente me tratarían distinto. Empezaba a notar que... ¿cómo se dice? Se me olvida el término. Hablaban tras mis espaldas. Ok. Y como me cuenta mi mamá ahora, ya estando de adulto, eso lo hacían desde mucho antes. Solamente que hasta ya fines de primaria estaba empezando a notar los peores efectos de ello. Estaba empezando a notar que las cosas que me decían era con intención de molestarme. Porque ahí a veces me dirían algo y yo me quedaría confundido sin saber. Y pues me la paso, pero luego entre que estoy empezando a madurar y aprender, es cuando se me aclara la visión de las intenciones de los demás. Y en particular me tocó la mala suerte de que había una persona en particular que nada más parecía que le encantaba el tema de acosar a los demás. Afortunadamente fue alguien que fue expulsado por una de sus miles travesuras ya a fines de primaria, pero también fue una presión enorme en que pues él y su grupo de amigos me acosaban tanto en golpes físicos, en robarme la comida del lonche, en pues quitarme el balón mientras que jugábamos, porque lo que hacíamos en el recreo era que todos los niños medio que se juntaban y pues jugábamos todos en medio bola. Y pues a veces como que se les antojaba asegurarse que yo no tenía mucha oportunidad de jugar con todos. Y bueno, para alguien que no comprende el por qué a las cosas le están saliendo mal, no tiene mucha referencia para entender el porqué de las cosas. Pues muy difícil mantener la sanidad, muy difícil mantenerse en positivo. Se vuelve una situación en la que uno se siente no solo perdido, pero es cuando empecé a darme cuenta que estaba perdido, porque antes tenía la inocencia de no saber que estaba en un bosque, pero cuando lo averiguo y cuando me doy cuenta que no sé a dónde estoy yendo, pues te gana ese sentimiento de impotencia. Te convences a ti mismo que las cosas no se pueden. Se vuelve muy difícil tomar un paso adelante porque te preguntas si termina en realidad siendo un paso para atrás. Creo que esa sería la mejor descripción de esos años para mí. Wow, Fer. Y lo que más me impacta es cómo lograste
que no fuera un paso para atrás, sino que lograste salir. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste tú entender que, ahorita tú lo decías, esas personas a lo mejor no te entendían y estaban haciendo, pues, generando en ti estas cosas negativas? ¿Cómo logras decir, ok, no voy a ir un paso para atrás, que a lo mejor en algún momento sí lo hiciste, pero cómo das más pasos hacia adelante y sales tú como fortalecido de esta situación? Pues no fui nada más yo, o sea, aunque obviamente si no fuera por mi propia acción no llego a ningún lado. También aclararé que tenía ayuda de mis padres en no solo su apoyo sentimental, pero también que me llevaban a terapias para aprender a entender estas señales sociales, que alguien me diera el tiempo de, digamos, estudiar, por lo que para mí era nada más un fenómeno. Claro. Y pues también sin deambular mucho en cosas muy feas, diré que también tuve suerte en que me di a mí mismo el tiempo de reflexionar, de pensar acerca de lo que estaba viendo a mi alrededor, de decirme a mí mismo que tanto tiempo tome, las buenas cosas así son. Totalmente. Y tus palabras me llenan de mucha esperanza, Fer. Eres un joven con una sonrisa increíble y con una mirada increíble. Y eres un joven que nos demuestra que se puede salir adelante independientemente de los retos. Hay algo de lo que tú hablas mucho, de hecho tienes una plática TED, donde eres muy, muy famoso, donde hablas tú de esa parte de que no se trata solamente de que el resto del mundo te entienda a ti, sino que esto es como en dos vías, que también se trata de que tú entiendas al resto del mundo. Y no sé, creo yo que, tú me dirás, no lo sé, pero yo creo que esta filosofía que tienes es lo que te hace ser hoy el joven que eres. Platícame de esta parte, de esta visión que tú tienes de que hay que entender en los dos sentidos. Bueno, obviamente lo primero que pensé al tratar de entender a los demás es que pues yo no los entiendo, que yo no estoy captando lo que ellos están diciéndome, pero inicialmente lo interpretaba como un problema de ellos, o sea, no algo en el que yo tenía que trabajar. Lo veía más como es su culpa, así más o menos. Okay. Pero entre más empecé a trabajar en las terapias, en las prácticas, entre más se me aclaraban las cosas, empecé a ver que mis propios esfuerzos también ayudaban en poder, pues, digamos, llegar a juntar nuestros dos mundos, entre yo y mis compañeros. Si yo me hubiera quedado en mi mismo lugar, si yo no me hubiera tomado el tiempo de acercarme a ellos, creo que la distancia que ellos tendrían que recorrer para llegar hacia mí sería infinita. Porque no puede nada más uno dejar que de un lado se haga el trabajo. Porque cuando hay conflicto es porque los dos lados no se entienden. Porque yo no creo que que haya alguna persona que sea malévola. Simplemente no nos hemos dado el tiempo de hablar. Wow, Fer, es que qué bárbaro. Tus conceptos son
sumamente profundos y son conceptos que sirven muchísimo para todo el tema de la empatía, para todo el tema de la inclusión. Y ahorita pasaremos a eso, pero antes de pasar a eso, yo quiero que tú me platiques. Ya ahorita nos diste varios ejemplos de lo que vives, pero ¿cómo es conocer el mundo para ti desde el panorama de la neurodiversidad? O sea, ¿cómo es ese mundo que tú tienes? Platícanos un poquito cómo lo entiendes tú y cómo lo ves. Pues, en primera diría que voy a ir primero por el estereotipo que siempre hay, claro, por más positivo que sea, el que somos 100% objetivos. Claro, generalmente somos objetivos, pero lo importante viene siendo de por qué se da esa objetividad. No viene siendo porque somos el ser perfecto y que es capaz de resolverlo todo. Sí. No, tiene más que ver con la falta con esas neuronas espejo, porque esas neuronas espejo son responsables por la empatía. La empatía es una reacción instintiva que nos ayuda a replicar las emociones de los demás para mejor entenderlas. Yendo al ejemplo de los bebés, cómo un bebé entiende qué es el estar triste. Uh-huh. Interpreta la cara de una persona y empieza a sentir un poquito esa tristeza como método de aprendizaje. Yeah. Yo no traigo esa conexión con las demás personas. Cuando alguien está triste, ahora que yo he aprendido, soy capaz de reconocer de su tristeza, pero no me contagia esa tristeza. Así que me mantengo, digamos, calmado, Okay. estable. Soy más capaz de poder entrar a los problemas de mis compañeros, de mis hermanos, de mis papás, con una vista no, digamos, nublada de cómo nuestra mente corre cuando estamos emocionados, enojados, tristes o felices. Y ayuda mucho a evaluar los puntos que están frente a nosotros. Y obviamente no significa que sea un ser sin emociones, uh-huh. Definitivamente las tengo. Pero ayuda mucho para poder aclarar los puntos de vista, para ser un moderador, para poder llegar a un punto medio. ¡Wow! Fíjate, es que a veces no entendemos que en la diversidad está la riqueza y en la neurodiversidad está la riqueza. Tú ahorita nos estás hablando, pues, de estas, ¿qué te diré? No sé si llamarle cualidades, pero de estas herramientas, como bien lo decía tu mami, que tú traes, que otros no traemos. Entonces, el entender que nos podemos complementar, creo que es un gran regalo. Pasemos ahorita que hablabas del tema de la empatía y que hablabas de esto de las neuronas espejo. Tú tuviste la fortuna, ya nos platicabas al inicio, de poder en algún momento, ya cuando estabas consciente de esta condición que tú tienes, de explicarle a tus compañeros. Hiciste una presentación, después te invitaron a esta plática TED, y tú ahí hablabas como de esto, ¿no? Que tú vivías. ¿Cómo viste tú el resultado en cuanto a la inclusión? ¿Crees tú que el poder hablar de ti, de tu historia, compartir lo que has vivido, lo que has sentido, es parte importante para que la gente pueda tener esta inclusión y pueda incluir a los demás en una sociedad donde todos debemos de ser parte? Creo que obviamente el evento en sí definitivamente ayudó, pero la parte esencial de eso viene siendo que yo estuve dispuesto a hablar con ellos, uh-huh. Y ellos estuvieron dispuestos a escucharme. De la misma manera
como después de ese evento, yo estuve dispuesto a escucharlos a ellos y ellos dispuestos a hablarme. Porque obviamente uno puede decir, sí, con ese evento ya snap ahí, ya se resuelven los problemas. Pero no es así, porque es nada más el primer paso que abre a que los vínculos se puedan formar entre nosotros. Porque no tiene chiste si yo demando de ellos que se sienten y me escuchen, pero no les doy oportunidad a ellos a que disfruten de esa misma atención. Yo también tengo que estar dispuesto a sentarme y escucharlos. Porque es algo que también, digamos, me ha... No quisiera ser perturbado, pero un poquito molestado de el lenguaje que se usa en cuanto a la inclusión. Okay. Porque, por ejemplo, utilizando el término de neurodiversidad, el término opuesto que se utiliza es neurotípico. Yo jamás le he visto uso a los dos términos, no porque no sean claros, pero porque no le veo uso a que yo diga yo soy neurodiverso y tú eres neurotípica. Yo nada más le veo uso a decir yo soy Fernando, yo soy estudiante y tú eres Jessica. Exacto, somos personas. No le veo necesidad de categorizarnos por de maneras distintas fuera de, digamos, en el sentido de tratar de entender nuestras diferencias para saber cómo llegar a estar más juntos. Algo que suelo ver mucho es que sobre enfocarse en la inclusión, terminan enfocándose mucho en las diferencias, al grado que en vez de volverse partes de la mezcla, se vuelven segmentos distintos en el que empiezan a tratarse diferente a las personas. Y pues si terminas tratando diferentes a las personas, por más que bien los quieras tratar, te da te garantiza una distancia entre los dos tipos de personas, al grado que difícilmente los vas a ver conviviendo juntos. Tienes toda la razón, Fer. Tienes toda la razón. Me encanta cómo lo pones. Me encanta tu claridad de mente. Me impresiona la manera en la que nos estás hablando del tema de la inclusión. Tienes toda la razón. Y te aplaudo que puedas tú ponerlo sobre la mesa y dejarlo como lo estás haciendo. Aquí se trata, pues no tanto de apuntar nuestras diferencias, sino de hablar como seres humanos. Me encanta, tienes razón, tú eres Fernando, yo soy Jessica, y somos seres humanos, somos personas que convivimos, que aprendemos unos de los otros y que estamos aquí para complementarnos, creo, al final de tiempo. Fer, yo quiero saber qué se necesita, o sea, de qué estás hecho, cómo lo hiciste, qué se necesita para poder convertir los problemas en oportunidades. O sea, tú eres un ejemplo claro de eso. ¿Cómo se logra? Danos la receta, por favor. Quisiera mucho tener así una receta escrita en el que nada más la revelo a todo el mundo y luego ya se resolvieron todos los problemas, pero a esto que muchas gracias por llamarlo así, pero a lo que le llamas mi sabiduría, solo se debe a la reflexión. Se debe a que, pues, gracias a mis circunstancias en el que no me di por vencido en cuanto a tratar de entender a los demás, de cómo encajar en esta sociedad, que se me creció el interés de buscar entender a los demás, que se me prendió la curiosidad para entender el porqué de la gente piensa como piensa. Y a la conclusión que llego es que simplemente es los malentendidos que nos conllevan a las disputas, a
las peleas. Y no solo en tratar de resolver los problemas, más en el sentido de que, pongámoslo de esta manera, hay varias cosas en las que nosotros tenemos en común. Y generalmente no nos enfocamos en esas cosas porque lo que queremos resolver son las diferencias. Pero no hay manera de resolverlas si no nos damos el tiempo de hablar, porque si no tenemos el hablarnos entre nosotros como el método de solución, lo único que queda es fuerza bruta. Y aunque para algunos les pueda parecer lo más fácil, lo más rápido, la virtud aquí viene siendo la paciencia. Viene siendo, aunque raro parezca, la apatía. Siendo la habilidad de poder distanciarnos, de poner nuestras personas en el problema. Poder entender que no se trata solo de nosotros. Tienes toda la razón. Y todo esto que me estás compartiendo me hace pensar que tenemos mucha esperanza en el mundo, Fer. Me hace pensar que pensando como tú lo haces y sobre todo levantando tu voz, siendo este altavoz, así como se llama tu asociación, puedes hacer muchísimo eco y puedes pues hacer que podamos ver este mundo como tú lo ves, que creo que es, a final de cuentas, es un mundo de paz, un mundo donde vamos a ver qué es lo que nos une, un mundo donde se trata de comunicarnos, un mundo donde se trata de entendernos. Yo quisiera preguntarte, Fer, en ese mundo del cual hablamos, donde vemos, o sería maravilloso que todos viéramos así las cosas y que nuestra riqueza sea en ese complemento que podamos tener unos con los otros. Yo quiero saber qué es lo que más te enorgullece a ti de ser Fernando y de poder complementar al mundo como lo haces. El aspecto de mí que me da más orgullo. Luego sí se vuelve algo difícil porque implica el tener un valor sobre los demás. Las demás características de ti, digo. Se me hace que sería esa paciencia. No necesariamente el aspecto de estar calmado todo el tiempo o el de no alzar mucho la voz, pero más la paciencia en sinónimo con la disciplina, con la perseverancia, con nuestra necedad de seguir adelante. Porque, y basándolo mucho de mis propias experiencias, lo veo que pues para seguir viviendo uno tiene que seguir intentando, y cuando uno decide rendirse es cuando se vuelve imposible vivir. ¡Wow! ¡Wow! Para seguir viviendo uno tiene que seguir intentando. Fernando, me has dejado maravillada, me has dejado emocionada, me has dejado llena de esperanza. Eres un joven que definitivamente eres efecto inspiración por esa manera en cómo has enfrentado la vida. Y ya por último, para irnos despidiendo, Fer, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueña Fer? Yo sé que tú eres súper fan del fútbol, sé que eres fan de la política, sé que tienes muchas cosas que te gustan, pero ¿con qué sueñas? ¿Cuál es ese anhelo que guarda tu corazón?
y que estás trabajando por cumplir? Pues así la gran meta de mi vida, lo que busco ser, lo que me daría el mayor orgullo, el sentir que sí le di mi propósito a estar aquí, en esta vida, sería pues el llegar a dar el impacto más grande y a la gente alrededor del mundo que pueda. Y por el momento, un lugar en donde creo que puedo hacer ese impacto sería en algún día llegar a la presidencia de México. ¡Wow! ¡Wow! Pues no tengo duda que harás todo lo posible por estar ahí y por hacer esa diferencia. Sé que te estás preparando. Ahorita tú estás estudiando precisamente en Trinity College política y estoy segura que vas a hacer una gran diferencia. Si llegas como presidente de México o si no llegas, estoy segura que tu propósito y tu misión se va a cumplir. Fer, gracias de verdad. Eres un chavo, insisto, que nos llena de mucho orgullo, de mucha esperanza. Pero bueno, antes de que te me vayas, déjame decirte que toda la gente que pasa por Efecto Inspiración, yo al final hago una dinámica con ellos, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listo? Va, no, déjame me preparo un poquito porque también lo que suelo hacer es llevarme algo por un largo tiempo y luego me voy a otro lado, así que tengo que mentalizar muy bien, nada más usar una palabra. No importa, puedes usar varias, no importa. Pues así pero que chiste el ejercicio. El chiste es lo primero que venga a tu mente. Bueno. ¿Estamos listos? Hey, va. Retos. Dificultad. Familia. Proteger. Asperger. Vida. Luchar. Perseverancia. Similitud. Compañerismo. Efecto inspiración. Oportunidad. Ay, él es Fernando, él es este joven que nos llena de esa esperanza, es este joven que nos invita a poder llegar a ver lo que nos une. Fer, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras decir, que quieras agregar para toda la gente que nos está viendo o escuchando. Pues si fuera a ver un comentario en especial que quisiera dejar en claro, sería que esto de tenerse paciencia, de hablarse entre sí, de buscar aclarar las cosas no viene siendo algo solamente para aquellos que tienen autismo, pero es una lección de vida. Fernando, este joven que nos deja sin palabras, gracias Fer, definitivamente tu historia es efecto inspiración, gracias por haber estado hoy en mi programa. Y a todos ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.